Seguimos con visita aquí en los estudios del canal de la producción en este servicio informativo Pro Industrias. Hablamos hoy con el viceministro de Industria, el señor Francisco Ruiz Díaz, acá en Pro Industrias, de los números ya del 2022 que nos estaba presentando él. Y ya nos hablaba de proyectos y proyecciones muy importantes para el sector industrial, pero nos concentramos en el bloque anterior en manufacturas, mucho en lo que es agroindustria, y hay otro sector industrial en nuestro país que llegó para quedarse de alguna manera hace varios años ya y que también genera un importante número de empleos, que es el de autopartes, generalmente a través de la modalidad de maquila, ¿no? ¿Cómo está ese sector ahora en cuanto a empleos, en cuanto a producción? ¿Cómo están los números de ese sector también industrial tan importante en Paraguay? Así es, Silvia, era una muy interesante pregunta. Hoy tenemos aproximadamente unas 16 empresas que son productoras del sector automotriz. Producen algún tipo de componentes que se integran posteriormente a la cadena global del sector automotriz mundial, ¿verdad? Reciben sus materias primas de afuera, o sea, a través de sus matrices, transforman estas materias primas y posteriormente las reexportan para que pasen a integrarse, digamos, a la línea de producción, a la línea de ensamblaje del vehículo, ¿verdad? Entonces hay 16 empresas en Paraguay que están hoy produciendo para la industria automotriz global, ¿verdad? Estas 16 empresas automotriz, según los datos, en el 2022 produjeron más de 300 millones de dólares de producción, de total, ¿verdad? Por supuesto, todo lo que se produce ahí se exporta, por lo tanto es relativamente fácil hablar de producción en el sector. Fueron aproximadamente unos 303 millones de dólares, un crecimiento cercano al 18%. ¿verdad? Y en términos de generación de empleo, es uno de los sectores que mayor empleo genera. Son 7.000 empleos formales, directos, que están asociados al rubro. Y quizás el aspecto más significativo, yo creo que en los próximos días recibiríamos el anuncio de una empresa que ya está instalada en Paraguay, pero que está tras un contrato con una empresa alemana para empezar a producir autopartes para movilidad eléctrica. Entonces tenemos grandes avances en el sector automotriz en apenas 10 años, ¿verdad? Porque este movimiento comenzó aproximadamente en el 2011 con la instalación de la primera autopartista, y en el 2013 empezaron a venir una gran cantidad de empresas que son empresas globales, ¿verdad? Sus matrices están en Asia, otras están en Alemania, ¿verdad? Entonces Paraguay desde ese punto de vista ha recibido una gran cantidad de inversión de este sector. Entonces hoy, como te decía, producen por 300 millones de dólares, producen y exportan 300 millones y generan empleos para aproximadamente 7.000 personas. Hablando de empleos en los que son las autopartistas, hay una preocupación en la población que siempre se menciona de aquellos que tienen miedo, vamos a decirle, porque de repente no creo yo, y es una opinión personal, que uno esté en contra, sino que cuando se hace un anuncio como que uno tiene miedo de lo nuevo, vamos a decirle. Sabemos que ustedes gestionan desde el Viceministerio de Industria, pero también acompañan. ¿Cuál es la estabilidad, el nivel de estabilidad de estos empleos, que son miles que usted menciona que están en nuestro país de este sector industrial? La estabilidad es a ninguna empresa, y eso en conversación con empresarios, a ninguna empresa le conviene perder trabajadores que llevan, por ejemplo, 3 o 4 años de experiencia. A ninguna empresa. ¿Verdad? Justamente conversábamos con uno de los gerentes de estas empresas y decía: nosotros queremos mantenerle a los trabajadores la mayor cantidad posible de tiempo, porque hay un concepto en el trabajo repetido, y es el concepto de aumento de la productividad a través del proceso de aprendizaje. Cuanto más uno trabaja en una misma tarea, entonces lo hace en menor cantidad de tiempo. Entonces, a mayor cantidad de experiencia que tenga el trabajador, mucho mejor para la empresa, se vuelve más rentable incluso, ¿verdad? Más competente el personal. Más competente, sí. Por eso es que las empresas hacen el monitoreo constante de un indicador que se llama el índice de rotación, que básicamente me dice qué tan fiel es el trabajador a la empresa. Entonces lo que ocurre es lo contrario. O sea, yo entro en una empresa, entro como una meta intermedia en mi vida, porque trabajar en el sector autopartes, por lo que vimos nosotros, es una meta intermedia de los jóvenes. Entonces, me da una oportunidad, tengo un sueldo seguro, puedo pagar mi universidad, puedo pagar algún estudio, culmino mis estudios y dejo la empresa. En algunos casos las empresas incluso le ascienden al trabajador y le pasan a
conocemos miles de casos de eso. Incluso tenemos una empresa autopartista que tiene su propia universidad. Y ellos forman carrera, en 2 carreras. Uno es administración de empresas, ¿verdad?, con énfasis en el sector automotriz, y en segundo lugar ingeniería de producción, ¿verdad? Tenemos entonces eso, las propias empresas. ¿Por qué hacen eso? Y por qué necesitan adquirir la experiencia. Una vez que yo trabajé en línea de producción, manejo la lógica empresarial y por supuesto, estando en la parte administrativa, voy a entender la logística, voy a entender vinculado a la línea de producción. Entonces, más que tenerle miedo a que solamente pueda trabajar un tiempo, ocurre lo contrario. La empresa tiene miedo que el trabajador se le vaya rápido, principalmente cuando tiene ya mucha experiencia. Interesante lo que mencionaba, pero eso es para análisis en otro programa, el tema del estudiante. Sí. Tenemos que trabajar para pagar nuestros estudios, Así ¿no? mismo. Entonces, uno va creciendo también, es un indicador positivo también para Paraguay al final. Viceministro, le agradecemos muchísimo el tiempo que le dedicó una vez más a la teleaudiencia de Canal Pro. Y ya por último, quería pedirle que en este caso se dirija a la gente en general, a la población paraguaya, de las zonas en las que ya están las industrias y de aquellas en las que estamos llamando nuevas industrias también, tratando de atraer inversiones para generar empleos en nuestro país, ante los miedos que se genera, como por ejemplo las cuestiones ambientales que siempre están, después lo que tiene que ver además del ambiente, lo mencionábamos, la juventud, ¿no?, la estabilidad que se le pueda dar a los trabajadores en ellas. O sea, ¿qué le dice a los paraguayos que tienen miedo de, vamos a decirle, que llegue una industria cerca de mi casa? Y una industria genera oportunidades que generalmente no están vinculadas a una actividad agrícola. Cuando ya sea yo tengo una unidad pequeña de producción, 5 o 7 hectáreas, ¿verdad?, o cuando estoy eventualmente vinculado a un sector de la producción primaria a escala, o sea, mecanizada. En esos casos generalmente no tengo acceso a determinados beneficios, como ser, por ejemplo, la cobertura. Cuando soy productor en mi propia finca no tengo pensión, tengo que prever para el día de mañana cuando llegue la tercera edad, ¿verdad? No tengo acceso a un sistema de salud prepago, ¿verdad? Sin embargo, si yo estoy vinculado a una industria, tengo acceso, no solamente yo, sino también mis padres tienen acceso, digamos, a los beneficios vinculados a estos factores. Entonces, he hablado con mucha gente en muchos asentamientos, principalmente en la zona de Alto Paraná. Y estos asentamientos valoran muchísimo la instalación de las industrias por 2 motivos, decían ellos. En primer lugar, porque la juventud necesita estar ocupada para dejar de estar en cosas que no son muy positivas para su formación. Y en segundo lugar, los padres de esas regiones no quieren que sus hijos abandonen el local y necesitan que se generen oportunidades para sus hijos, de tal manera que los hijos acompañen también el día de mañana la evolución de los padres, la evolución de los familiares. Entonces, generalmente, en la medida que voy al campo, la gente reclama presencia de industria, ¿verdad? Yo creo que ese temor a la industria, el temor a ser incapaces de mantenerse, eso está desapareciendo en el Paraguay por el hecho de la expansión masiva. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, anunciarles que los números indican un 2023 bastante positivo. Nosotros estimamos un crecimiento conservador en el sector de la industria en el orden del 4%. ¿Verdad? En el caso de las exportaciones estamos estimando un crecimiento en el orden del 10 al 12%. Hay anuncios muy importantes en las inversiones apenas en el primer mes del año. Por lo tanto, estimamos nosotros que el 2023 va a venir cargado de oportunidades, va a ser bastante diferente al 2022 y principalmente con estas lluvias que están viniendo en los últimos tiempos. Creemos nosotros de que las condiciones de vida van a mejorar significativamente en este año.